Dentro de la acogedora cabaña, la chimenea crepitaba alegremente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sara estaba sentada en un sillón desgastado, con un libro en su regazo, su mirada atraída por la escena juguetona que se desarrollaba ante ella. Hopi, el cervatillo, estaba persiguiendo una bola de suave pelaje blanco por el suelo de la sala. Su improbable amistad, un vínculo formado tras un trágico accidente, era una fuente constante de diversión. Sara había encontrado a Hopi cuando era un cervatillo, apenas una semana de vida, huérfano y temblando en la maleza tras una tormenta. Al principio, estaba aterrorizado por los humanos, temblando y tratando de esconderse detrás de sus piernas. Pero el toque suave de Sara, su voz reconfortante y el calor de su hogar lo habían calmado gradualmente. El gato, llamado Snowball, era un experto en este juego. Golpeaba la bola juguetonamente y luego se lanzaba debajo de los muebles, observando con diversión cómo Hopi, con sus torpes y desgarbadas patas, tropezaba tras él. Los dos jugaban en perfecta armonía, una escena que haría creer a cualquiera que un ciervo y un gato eran compañeros naturales. Pero mientras el fuego crepitaba, los ojos de Sara se humedecieron. La luz parpadeaba, proyectando largas sombras que danzaban por la habitación. Sara miró a Hopi, cuyos suaves ojos marrones brillaban con traviesa malicia. La idea de que regresara a la naturaleza, de tener que decir adiós, era un dolor constante en su corazón. Él era más que una mascota, era familia. De repente, un fuerte golpe contra la ventana sacudió a Sara. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Era un sonido que había escuchado antes, el inconfundible sonido de los cascos de un ciervo. Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición de que algo no estaba bien. Se asomó por la ventana, conteniendo la respiración. Un gran ciervo macho, con sus impresionantes y amenazantes astas, estaba allí, mirándola intensamente desde la cabaña. Era el mismo ciervo que había sido visto cerca de la cabaña a principios de semana. Sara sintió una ola de miedo primitivo invadirla. ¿Era el padre de Hopi? Miró a Hopi, que ahora estaba acariciando a Snowball. Él era ajeno al peligro afuera, su cola moviéndose con emoción. No podía soportar la idea de que algo le sucediera. Tenía que actuar rápido. Snowball, ven aquí, gatito, llamó, su voz apenas un susurro. El gato, sintiendo su aprensión, saltó a su regazo. Sara reunió su valor y abrió la puerta con cautela. El ciervo, al percibir su presencia, dio un paso hacia adelante. Su mirada se encontró con la de ella, sus ojos ardían con una extraña intensidad. Contuvo la respiración, su corazón golpeando en su pecho. Podía sentir un sudor frío formándose en su frente. ¿Estaba allí para reclamar a su cervatillo perdido? ¿Iba a hacerle daño a Hopi? De repente, el ciervo bajó la cabeza, sus astas tocando el suelo. Emitió un bajo y triste gemido, un sonido que resonaba con tristeza y anhelo. Luego, se dio la vuelta y se alejó, sus cascos crujían sobre las hojas secas mientras desaparecía en la oscuridad. Sara lo observó irse, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. No podía entender lo que acababa de presenciar. El ciervo había parecido tan amenazante, sin embargo, se había ido sin causar ningún daño. Pero, ¿qué significaba ese gemido? ¿Era una advertencia, una despedida o algo completamente diferente? Cerró la puerta y se volvió para enfrentar a Hopi, que ahora la miraba con sus grandes ojos inocentes. Parecía ajeno al drama que acababa de desarrollarse afuera. Le dio un toque con su nariz suave, buscando su caricia. Sara lo tomó en sus brazos, manteniéndolo cerca. Su miedo había disminuido, pero las preguntas persistían. ¿Qué quería el ciervo? ¿Era realmente el padre de Hopi? ¿Y por qué se había ido sin llevárselo de vuelta? Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.